Quiero llamar a este púlpito a tiempos de refrigerio aquí en Cali, Colombia, al reverendo Daryl Crossley, a quien amamos y respetamos grandemente. Fuerte aplauso de bienvenida. Primera Crónicas 13, versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Qué triste, hermanos, que leemos esta historia, que el pueblo de Dios pierda el elemento más esencial en toda su existencia. Sería como que en Rosario, Argentina, se pierde el monumento a la bandera. Sería como que en cualquier país el monumento más importante o la estatua más importante se pierda. Sería como que en Italia falta la Mona Lisa. Sería que en el Vaticano faltara la Capellana Sistina. Hermanos, le digo que Israel pierda el arca de Dios era una tragedia que no tenía precedente. Sería como que nosotros faltara, hermanos, lo más esencial. Y a eso quiero llegar. No voy a entrar en cómo perdieron el arca, solamente que sí lo habían perdido. Y fue perdido a un pueblo enemigo, filisteos. Pero lo raro, hermanos, es que perdieron el arca por casi 80 años. Lo perdieron en 1080, lo recuperaron al llevar a Jerusalén en 1003. Pero les digo, hermanos, no estaba todo ese tiempo en la tierra de los filisteos. Estaba en los filisteos su poder solamente 7 meses. Pero no lo volvieron, hermanos, a Jerusalén hasta casi 80 años después. ¿Por qué será así, hermanos? ¿Y qué implicación tiene eso para nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional? Para nuestros países, para nuestra iglesia. ¿Qué implica, hermanos, esta historia de Israel? Hay que notar, hermanos, la trayectoria del arca. Fue a los filisteos, pero le digo, hermanos, el arca del pacto no es para los filisteos. El arca del pacto representa la presencia del Espíritu Santo. El arca del pacto representa el poder de Dios. El arca del pacto representa la gloria Shekinah del Señor Jehová, Dios Todopoderoso de Israel. En medio de ellos, hermanos, el arca del pacto era el centro y la circunferencia de su religión y de su adoración. Sin el arca del pacto no podían adorar. Sin el arca del pacto no podían alabar. Sin el arca del pacto no podían sacrificar. Hermanos, ningún holocausto tenía sentido sin el arca del pacto. Y perdieron el arca del pacto. Y llega el arca del pacto, hermanos, a Israel después de 7 meses. Y llega a Bet-Sames, un pueblito. Y que lo que los filisteos no hicieron, así hicieron los israelitas.
Los filisteos por lo menos respetaron el arca, sin entenderlo, pero respetaron el arca. Las cosas y joyas de oro que mandaron lo pusieron en una cajita aparte al lado del arca. No se atrevían de abrir el arca y colocarlos adentro. Pero llega al pueblo que debe saber, al pueblo que debe conocer, al pueblo que tiene la palabra, al pueblo que tiene los pergaminos, al pueblo que tiene la instrucción de su Dios. Y ese pueblo abre la tapa del arca como si no fuera nada. Y Dios mata a 50,000, 70 hombres. ¿Por qué a nosotros y no a los filisteos? Yo le digo por qué. Nosotros no somos los filisteos. Nosotros somos Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros sabemos mejor. Nosotros amamos más. Nosotros conocemos más. Hermano, usted es responsable y yo soy responsable por guardar las instrucciones y mandatos y palabras de Dios. Cuando el mundano de afuera infringe la ley de Dios, Él es garantizado misericordia. Pero cuando usted y yo lo hacemos, somos hijos de Dios. No somos hijos, como dice la Biblia, bastardos. No somos hijos de otros. Somos hijos de un Señor y Dios y Padre nuestro. Y por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios que somos ese pueblo. Pero también somos responsables de guardar lo que el Señor nos ha entregado como iglesia. ¿Cuántos creen que somos como cualquier otra iglesia? No, Señor. No, Señor. No somos cualquier otra iglesia. Y no menosprecio a ellos. Solamente reconozco el lugar especial que el Señor les ha dado a usted y a mí, hermano, sin merecer y ser digno. Pero el Señor nos ha colocado cerca al cielo, al lado de los ángeles, conocedores de su nombre. Aleluya, que junto con los serafines podemos gritar: santo, 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 el Dios todopoderoso reina. Hermanos, había llegado Israel en una decadencia de celo santo, hasta que perdieron su celo para Dios, perdieron su amor para las cosas de Dios y se quedaron contentos con su ceremonia y su rutina y las cosas que normalmente hacían aún sin el arca. En una palabra, hermanos, Israel quedó contento con altares sin el arca. Israel quedó contento con altares sin el arca. ¿Quieres sacrificar? Bien, venga a sacrificar. Da un holocausto, bien, bienvenido. El arca no está. La sangre del holocausto se debía rociar sobre los muebles. La sangre del holocausto no tenía sentido sin el arca. Pero la gente quedó tan tranquila y tan cómoda y tan aceptadora de la rutina ceremonial que perdieron el amor y celo santo para las cosas sagradas de Dios. Hermano, digo que eso nunca se ocurra en tu iglesia, en mi iglesia, en nuestras reuniones, en nuestros cultos, que siempre haya un celo santo. Señor, tu presencia tiene que estar aquí. Señor, tu arca de pacto tiene que estar aquí. Si tu arca no está, ¿cómo voy a sacrificar? Si tu arca no está, ¿cómo voy a alabar? Oh, hermano, qué triste tener altares, pero sin el arca. Hay iglesias, hermanos, que alaban a Dios sin el arca de pacto presente. Hay predicadores que predican sin el arca del pacto presente. Hay músicos que cantan sin el arca del pacto presente.
en su canción. Hay músicos que tocan sin el arca del pacto presente en lo que están haciendo. Hay líderes jóvenes que están liderando jóvenes, pero sin el arca del pacto presente. Hermanos, en Filistea se puede hacer, en los carismáticos se puede hacer, pero no en nuestra iglesia. Tiene que estar el arca del pacto vivo, tiene que estar presente, y sin esa arca no tiene sentido. En otras iglesias pueden leer libros y dar el reporte a la gente y llamarlo prédica. En otra iglesia pueden recoger de internet y buscar algo más o menos amalgado y después decir: esta es voz de Dios. Hermano, en otra iglesia, en Filistea, en Moab, en Amón, ahí en Babilonia, en Nínive, se puede hacer, pero no en Jerusalén. No en Jerusalén. Aquí en Jerusalén tiene que estar arca. No nos puede faltar el arca, hermano. Nuestras iglesias no pueden ser lugares donde puede estar contenta y tranquila la carne, donde la carne puede venir a sentarse en nuestras bancas y quedarse tranquilo y contento todo el culto porque nada le toca. Hermano, en algún momento esa carne se tiene que sentir molesto. En algún momento esa carne se tiene que torsionar un poco, a decir: algo me está tocando, algo ha venido sobre mí y no soy yo, y no es Filistea. Esto viene de otro lado, esto viene de Jerusalén, esto viene del arca. No quiero que usted vaya a otra iglesia, pero si usted alguna vez vaya, se va a dar cuenta enseguida de la falta del arca. Es verdad. ¿Sabe por qué muchas iglesias trinitarias carismáticas de otro índole? ¿Sabe por qué tienen que hacer un show cada semana? Es porque es lo único que tienen. Nosotros, que no tenemos ni para hacer un show, tenemos de todo, porque el arca del pacto está en nuestro medio y no nos hace falta otra cosa. Calla. Los filisteos no tenían la Biblia, no tenían la voz de Dios, no sabían qué hacer. Así son las iglesias afuera, hermanos. No tienen noción, no tienen idea. Usted, mi hermano, debe conocer este libro. Usted debe saber por qué en el nombre de Jesús bautizamos. Usted debe saber qué versículo hay para que uno sea lleno del Espíritu Santo.